Marcelo Laura es el viceministro de Inversión Pública. Quiero darle la bienvenida, viceministro. ¿Cómo ha estado usted? Buenos días y bienvenido a Fides. ¿Qué tal, John? Buenos días a la audiencia de tu programa. Un gusto estar acá. La economía va a crecer hasta en un 6% en el año 2021. ¿De cuándo a cuándo se cuenta el año como para hacer, digamos, este balance para que el presidente haya dicho esto, viceministro? Sí, efectivamente, en el discurso que señaló nuestro hermano presidente, él hablaba de dos hitos. El primero era el crecimiento al tercer trimestre de 2021, que tenemos un valor de 8,9%. Y para cesar el periodo de 12 meses, estamos hablando de enero a diciembre de 2021, un periodo de 12 meses que el crecimiento del PIB estaría en torno al 6%, muy por encima de los indicadores o los pronósticos que presentaba los organismos internacionales en relación al crecimiento del PIB, ¿no? Este crecimiento se explica básicamente en una desactivación de lo que ha sido la demanda interna. Tenemos un saldo en balanza comercial favorable para Bolivia, que a noviembre de este pasado año estaba por encima de los 1.700 millones de dólares. También se explica por una reactivación de la producción, una reactivación de la inversión pública, una reactivación del conjunto de indicadores que forman el Producto Interno Bruto a nivel nacional. Ahora, este 6%, leí la columna de Gonzalo Chávez en las últimas horas y él explica lo siguiente, para que usted también nos explique, por favor, solamente lo tomo como fuente. Él dice, es como si hubiéramos caído de la planta baja de un edificio 9 pisos y de repente hemos subido 6, pero todavía no llegamos a la planta baja. ¿Es eso crecimiento? Se pregunta. Claro, ahí hay que entender dos aspectos, ¿no? Ya antes nuestro hermano presidente señalaba que este proceso de recuperación y de construcción de la economía iba a tomar un periodo de 2 años. El pasado año, el anteaño pasado, en todo caso, el 2020, registramos un crecimiento de menos 8,83%. Es decir, que la economía se contrajo en ese porcentaje, que era una situación que no la veíamos desde 1953. Entonces, cuando encuentras una economía con una situación muy desfavorable, puedes adoptar políticas que contrarresten ese efecto o básicamente aplicar políticas que te lleguen a hundir más en ese nivel de crecimiento, ¿no? En este caso, como dijo el presidente, no hubo acá un piloto automático, hubo medidas directas y aplicables en el corto plazo que permitieron que ese menos 8,83 del 2020 se traduzca en contraposición a un 6% positivo para el periodo 2021, ¿no? La situación desfavorable que hemos atravesado en 2020 obviamente es algo que no se puede dejar de lado. Sin embargo, todas las medidas y políticas que se han aplicado es para revertir esa situación y favorablemente eso lo hemos hecho este año, el año pasado, y lo continuamos haciendo ahora. Se están reactivando, reconstruyendo varias de los insumos o elementos de política económica que hemos aplicado, como la inversión pública, como el tema de la producción interna, que han permitido dar ese vuelco de timón y permitir que los indicadores hoy, al menos en tema económico, sean los más favorables, ¿no? Claro, pero a ver, nosotros entendemos y nadie le quita, creo que nadie, el esfuerzo, la creatividad, las políticas que han hecho que nos estemos recuperando de haber caído esos 9 pisos durante la pandemia y el gobierno transitorio. Pero recuperación, esa recuperación. Otro de los ejemplos que se pone es, por ejemplo, mire, yo mido 1,80, ¿no? Un poco más. Y de repente hago esto, me agacho. Si vuelvo a erguirme, ¿estoy creciendo o estoy recuperando? Esos términos le valen a ciertos sectores de la población como para decir, si hemos crecido al 6%, ¿dónde está nuestro segundo aguinaldo, por ejemplo? A eso me voy, viceministro. ¿Hemos recuperado 6% o hemos crecido 6%? Bueno, dentro de lo que es la lectura de indicadores y estadísticas oficiales, se habla del concepto de crecimiento económico. Te comparas un periodo de 12 meses con un periodo de 12 meses del anterior. Efectivamente, si me comparo con un periodo de 12 meses del periodo anterior, obviamente de una situación inicial, el crecimiento ha sido de 6%. Ahora, que nos podamos encontrar en la situación de cómo estábamos el 2019, con seguridad este año
es el año en el que vamos a llegar a esos niveles que nos encontrábamos antes de la pandemia, que es tal que en algún momento lo mencionaron nuestras autoridades. Es un periodo de 2 años que nos va a tomar reconstruir la economía para llegar a los niveles pre-pandemia que teníamos antes de todo este contexto y antes también del gobierno de facto. Bien. Lo propio, disculpe que saque una conclusión, si no le parece, usted me lo dice, viceministro, pero la conclusión en este tema es que se ha recuperado la economía en 6% y que la economía se ha recuperado en porcentaje en mucho más que lo que se han recuperado otras economías de Sudamérica. Esa es la lectura que yo saco. Efectivamente, si nos comparamos con el resto de economías latinoamericanas, estamos en entre las 3 principales economías que han mejorado sus indicadores económicos, y eso ya es mucho decir, no es mucho ver que las medidas que hemos adoptado seguramente nos están permitiendo alcanzar la meta que nos estamos proponiendo de ese periodo de 2 años, de alcanzar los niveles que teníamos en el 2019. Ok, en el tema de desempleo, ¿qué ha dicho el presidente? ¿Nos lo puede explicar un poquito, viceministro, por favor? Claro, en el tema de desempleo, era importante destacar que alcanzamos el nivel de desempleo más alto en el periodo 2020, llegamos a un 11,56%, es decir, de cada 100 personas, 11 estaban desempleadas, y en lo que fue de la gestión 2021, y según datos observados a noviembre del año pasado, este nivel de desempleo bajó a 5,22, que bueno, es una caída significativa en relación a los números que habíamos identificado en 2020, y eso significa que también el conjunto de políticas de generación de empleo de corto plazo, generación de empleo de mediano plazo, la aplicación de devolución del IVA, liberación del impuesto a valor agregado a las importaciones de bienes, maquinarias, etcétera, han permitido que todo eso se traduzca en este número que es 5,22, que según datos observados a noviembre, que han mejorado el indicador de desempleo o de desocupación, tal como lo señalaban en el pasado 22 de enero. Bien, viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Marcelo Laura, nos acompaña esta mañana en Fides. Algunos analistas del mensaje presidencial en la parte económica dicen que los empleos que se han creado no son los formales, sino los informales, viceministro. Existe la tasa de desocupación metodológicamente te mide el conjunto de personas que están buscando empleo y no llegan a conseguirlo. En este caso, estamos hablando de el empleo que se ha generado y está dentro del contexto de la informalidad, la subocupación, si bien sí existe, pero el tema del concepto del mix que existe entre ambos elementos, la formalidad y la informalidad, forman parte del conjunto, ¿no? Si una persona no llega a buscar empleo en un periodo determinado, sale del indicador, ¿no? Pero sin embargo, en el conjunto y las variables que hemos manejado dentro del cálculo de la tasa de desocupación, que es a nivel internacional, nos muestran esos datos de 5,22. Obviamente, estamos, como decíamos en el anterior punto, estamos realizando ese proceso de reconstrucción económica. Es un proceso que hemos creado varios fondos, varios incentivos para que tanto el privado pueda beneficiarse de estos, y si el privado puede beneficiarse, va a generar seguramente mayor empleo, ¿no? El crédito Sí Bolivia para el sector productivo va en esa línea. La creación del crédito ha permitido que empresarios privados, microempresarios, empresa mediana puedan acceder a estos recursos y a través de eso generar producción, a través de eso generar empleo formal y a través de eso permitir también que ese indicador mejore a los índices de 5,22 que se ha verificado a noviembre del año pasado. Y otra vez, otro conjunto de medidas de forma similar también han permitido llegar a esos indicadores. La reactivación de la inversión pública, por ejemplo, ha permitido que ya se puedan ejecutar proyectos, pues vengan empresas contratistas, constructoras, empresas de servicios, el conjunto de empresas que son básicamente también empleo formal, se puedan sumar a lo que es la población económicamente activa y a través de ello permitir un descenso de la tasa de desocupación. Bien, viceministro, mire cómo es, el presidente dice que la fórmula para salir es cortar el tema de las importaciones. En otras palabras, nos está diciendo, tenemos que hacer nuestro propio producto acá en el país, ¿no?
¿Cómo vamos en ese camino en materia de inversión para industrializar nuestras empresas y que ya no necesitemos tanto de las importaciones, viceministro? Claro, el concepto y lo que es la planificación de mediano plazo EP desde 2021-25 tiene ese nombre, ¿no? Sustitución de importaciones. ¿Qué se está haciendo? Se está haciendo bastante. Estábamos hablando del tema del Mutum. Vamos a empezar a producir el próximo año yeso ya para el sector de construcción. Estamos iniciando este año lo que es la industrialización de los minerales. Estamos hablando de la planta de zinc, de refinación de zinc, que también es un componente importante dentro de este proceso. Estamos hablando de lo que son el conjunto de sustitución de importaciones en tema de manufacturas, en tema de química básica, la industria de química básica que también está en nuestra planificación, que nos va a permitir dejar de importar todo el concepto y elementos de química básica que están en el conjunto de las industrias. Es otro elemento importante. También tenemos todo el conjunto de proyectos que se ha lanzado a través del Fondo Concursable de Inversión Productiva, que también va enfocada a sustitución de importaciones. Recientemente se aprobó este fondo con proyectos en materia de manzana, en materia de ajís, en materia de arroz, en materia de papa. O sea, son proyectos interesantes que van a permitir y reducir el nivel de importaciones que tenemos de estos productos. También el año pasado se aprobó, en julio del año pasado, lo que son el programa de ganado bovino, el programa de hortalizas, el programa de piña, el programa de banano. Todo eso va a sumar al conjunto de reducir las importaciones, mejorar nuestras reservas internacionales y hacer que Bolivia sea un país más independiente y también competitivo en el marco de la sustitución de importaciones. Viceministro, el último tema, a este ritmo que vamos, también no sé, es una impresión mía, disculpe, de recuperar la economía en un 6% hasta el momento, y el presidente va diciendo que vamos a crecer al 9%. En esta misma analogía que puse, si caímos 9 pisos y estamos recuperando 6 y nos faltan 3 para llegar, digamos, al primer piso de nuestra edificación, entonces estamos, ¿para cuándo recuperados en una economía con las cifras tal y como se dejaron en anteriores gobiernos, digamos, ¿no? Cuando el presidente hoy era ministro de Economía, por ejemplo. ¿Esto está pronosticado para cuándo? ¿Para cuándo puede haber un titular que diga Bolivia recuperó la estabilidad económica que dejó el año tantos, por ejemplo, antes de la pandemia y antes del gobierno transitorio y todo eso? ¿Hasta cuándo está planificado eso? Bueno, los niveles que se han registrado en el 2019 rondaban por los 49.256 millones de dólares a precios de 1990. Ese era el Producto Interno Bruto en el 2019. En el 2021 estamos según datos que vamos a tener seguramente en los próximos meses, así es de 2021, llegar a un valor en torno a los 48.000 millones, ¿no? O sea, estaríamos, como por decirte, a 1.000 millones de la meta de 2019 para llegar a los niveles de crecimiento de ese momento. O sea, con casi precisión se puede hablar que 2022 va a significar ese retorno a la senda de crecimiento, ese culmen de lo que es el proceso de reconstrucción de la economía y que que esperamos lleguen a niveles mayores que eso y en 2022 veamos una economía mucho mejor que la de 2019 y de lejos de la de 2020 y con las políticas que estamos adoptando este año, una inversión de 5.015 millones, estamos seguros de que esos números van a mejorar significativamente. Muchísimas gracias, le digo por este tiempo a nuestro invitado, Marcelo Laures, viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo. A propósito sobre financiamiento externo, estos 30 segunditos, viceministro, ¿cómo estamos? ¿Nos seguimos prestando plata? ¿Nos vamos a prestar más? Claro, dentro de lo que es el financiamiento de la inversión pública, existe el componente que es financiado con recursos estatales y el componente que es financiado con recursos externos, que es una práctica habitual en el entendido de que, cualquier persona y a nivel nacional entramos en ese proceso de endeudarnos para proyectos de gran envergadura, de gran maduración y a condiciones preferentes con el Banco Mundial, con el BID, o con otro cooperante, ¿no? En periodos de 20, 30 años de ese pago. Estamos nosotros por debajo todavía de los indicadores, los organismos internacionales recomiendan un límite de endeudamiento de 40 o 50% del PIB,
Nosotros estamos muy por debajo de ese valor, en torno al 30%, y aún tenemos un margen y sostenibilidad para acceder a empréstitos externos, y con seguridad segura en los próximos meses estarán presentando en la Asamblea nuevos proyectos de ley para permitirnos a nosotros dinamizar esos 33.000 millones que tenemos planificado invertir en este quinquenio. Muchísimas gracias, le mando un abrazo, viceministro Marcelo Laura, gracias por atendernos en Fides esta mañana.